de la pandemia por COVID-19 sobre 8 comunidades rurales de Yucatán. Adelante, por favor, Fernando. Sí, ¿me escuchan bien? Te escucho bien, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad. Les vamos a presentar parte de los resultados de un trabajo que estuvimos realizando a finales del año pasado, noviembre de 2020, con la intención de evaluar percepción, actitudes e impactos sobre economía y trabajo en 8 localidades rurales de Yucatán. Siguiente, por favor. Pues todos nosotros hemos vivido desde luego los impactos que la pandemia ha tenido, ¿no? Y evidentemente los impactos más sonados han sido en la dimensión sanitaria, los impactos en el número de contagios, el número de muertes, lamentablemente, pero también ha tenido fuertes efectos en otras dos áreas, la educación, esta migración hacia los eventos virtuales en el que nosotros estamos participando en uno ahorita, y en la economía también, desde luego. Siguiente, por favor. Algunas fuentes refieren que la crisis económica derivada de la pandemia es similar a la de 2018, incluso se habla de que ya es la peor desde la Gran Depresión, y esta crisis deriva del famoso confinamiento sanitario que ha impedido pues el libre comercio en muchos aspectos, ha restringido áreas como el turismo, por ejemplo, ha tenido algunos efectos devastadores en el caso de actividad turística y actividad restaurantera. Siguiente, por favor. Pero pues el famoso quédate en casa no solo ha tenido sus efectos en cuanto al sector económico, sino también en la forma en la que se evalúan los impactos que la pandemia ha tenido en las múltiples dimensiones para la población, desde la dimensión emocional, la dimensión en cuanto al número de contagios, en cuanto a los efectos en el trabajo, en la economía. Siguiente, por favor. Y pues esta evaluación se ha tenido que realizar debido al confinamiento sanitario a través de tecnologías de la información y la comunicación. Las encuestas y los trabajos publicados al respecto se han realizado mediante entrevistas telefónicas aplicadas por teléfono o vía internet. Siguiente, por favor. En el caso particular de México, esto desde luego representa un problema para evaluar los efectos de la pandemia en un sector importante de la población. Me refiero a las comunidades rurales que tienen una marginación alta a muy alta. Porque uno de los efectos que la marginación tiene, está bien esa, gracias. Uno de los efectos que la marginación tiene es el acceso, la anterior, por favor. El acceso tan precario que tienen a tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, muchas de estas localidades no tienen ni siquiera señal de telefonía móvil y el acceso a Internet es un lujo que solo pueden pagar ciertas familias o ciertos negocios en particular. Además, son especialmente vulnerables a los efectos de la pandemia porque muchas de estas localidades no hay atención médica como tal en la localidad. Tienen que desplazarse a otras localidades para recibir atención o los servicios se limitan a las visitas semanales de médicos, además de que las oportunidades laborales son escasas y los ingresos suelen ser bajos, es decir, aquí particularmente pueden verse los impactos más severos y una estrategia de encuestas telefónicas o por internet no nos permitiría evaluar esos impactos. Siguiente, por favor. Además, pues la agricultura de subsistencia suele ser la principal actividad económica en estas localidades. Y los efectos que la pandemia puede tener pueden implicar mayores presiones o menores presiones sobre los recursos naturales. Siguiente. Es por eso que nosotros estuvimos interesados en realizar este estudio que estaba encaminado a evaluar qué impactos tenía la pandemia sobre actividades productivas, economía y trabajo en 8 localidades rurales de Yucatán, cuyo principal sector económico es la agricultura. Siguiente. Este trabajo entonces se realizó en 8 localidades que pertenecen al municipio de Yucatán, un municipio localizado al oriente del estado, en el norte de la península, y estas localidades, 7 de las 8 son clasificadas con una marginación alta a muy alta. Únicamente la localidad de Colonia Yucatán se clasifica con una marginación media y es la única que tiene acceso a servicios de salud directamente. Siguiente, por favor. En cuanto a la economía, la principal actividad económica de estas localidades es la agricultura de subsistencia bajo el esquema de roza, tumba, quema. También el jornaleo suele ser una actividad económica importante en estas localidades, es decir, el realizar labores agrícolas o pecuarias en predios ajenos a cambio de un salario, y en menor medida el comercio suele tener una participación. Siguiente, por favor.
Para conocer esos impactos, entonces nosotros procedimos a diseñar una encuesta cuya sección que les voy a presentar estaba compuesta por 25 preguntas cerradas de opción múltiple que estaban encaminadas a conocer la pertenencia indígena, los efectos de reducción de ingresos durante la pandemia, efectos en pérdida de empleo, la percepción respecto a incremento de precios en canasta básica o en insumos necesarios para realizar trabajo, la escasez de insumos para realizar trabajo, la necesidad de postergar labores o recurrir a préstamos y trabajos adicionales y la participación en programas sociales. Preguntamos tanto del gobierno del estado como del gobierno federal, pero en este caso particular los que les voy a presentar son del gobierno federal. Y antes de aplicar la encuesta, nosotros realizamos una prueba piloto en finales de octubre del año pasado para definir la versión final de la encuesta. Esa prueba piloto se realizó con personas que vivían en las localidades y con base en ellos hicieron correcciones o ajustes a las preguntas. Siguiente, por favor. La encuesta sería aplicada mediante un muestreo por cuotas, que es una forma de muestreo no probabilístico, que procura reproducir las proporciones que se observan de manera natural en los estratos, en ciertos estratos que se pueden definir de la población que uno desea estudiar. Nosotros definimos esos estratos con base en el nivel educativo, el sexo y la proporción de población, en cada localidad. Es decir, más encuestas en la localidad con mayor población y menor en las de menor población. Y de ese modo nosotros pretendíamos para cada sexo entrevistar a 10 personas sin estudios y que hablaran solo maya, 24 sin estudios también, pero que hablaran maya y español, 110 con estudios hasta primaria, 66 con estudios parciales o completos de secundaria y 40 con estudios de bachillerato o superiores. Eso en total haría 250 hombres y 250 mujeres, que equivalen aproximadamente al 20% de la población adulta en esas localidades, estimada a partir de los datos del INEGI y con entrevistas de autoridades locales. Siguiente, por favor. Entonces, definido el cuestionario y teniendo en cuenta el esquema de muestreo por cuotas, en noviembre de 2020 las encuestas se aplicaron de manera presencial, guardando todas las medidas de prevención ante la pandemia, y por entrevistadores locales. En total se aplicaron 524 encuestas, 266 mujeres participaron y 258 hombres. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a presentar los resultados y discusión. Cuando se les preguntó si se consideraban maya, el 70% respondió que sí, el 10% en parte y solo 20% dijo que no se considera maya. Es decir, son localidades con un amplio porcentaje de población indígena. Siguiente, por favor. Al preguntarles cuál era su ocupación principal, el 35% comentó dedicarse a actividades de agricultura y ganadería, el 43% en labores del hogar, el 11% es empleado en general y el otro 11% se componía entre personas sin empleo, estudiantes o que tenían un negocio propio. Siguiente, por favor. Cuando les preguntamos si sus ingresos directamente o los de alguien de su casa y que aportaba a la economía del hogar se habían reducido durante la pandemia, el 87% dijo que sí y solo un 13% comentó que no. Siguiente, por favor. En cuanto a si percibían que los productos de la canasta básica se habían vuelto más caros a raíz de la pandemia, un 95% respondió que sí, un 5% únicamente dijo que no. Siguiente, por favor. En cuanto a si habían perdido su trabajo, el 34% dijo que sí, mientras que el 66% dijo que no. Comparando esto con la pregunta de la ocupación principal, uno podría pensar que prácticamente la totalidad de las personas empleadas habían perdido su trabajo. Sin embargo, la pregunta de la ocupación principal era su ocupación principal al momento que se aplicó la encuesta, no anteriormente. Puede que algunas personas que en ese momento respondieron agricultura y ganadería se dedicaban ahora exclusivamente a su predio, mientras que antes, además de su predio, podían tener algún trabajo de jornalero. Siguiente, por favor. En cuanto a si alguien que contribuía a su casa, de la economía del hogar, había perdido su trabajo, el 54% dijo que sí, el 46% comentó que no. Siguiente, por favor. Estos impactos han sido más severos que los observados mediante otro estudio realizado por el INEGI con la encuesta en SARS-CoV-2 y que el INEGI reconoce que los resultados de esa encuesta corresponden por el perfil sociodemográfico a las clases media y media alta de nuestro país. Por ejemplo, en este estudio, en cuanto a la reducción de los ingresos, el 87% de las personas entrevistadas reportaron que ellos o alguien que aportaba a la economía de su hogar se vieron reducir sus ingresos,
un 87%, mientras que en la SARS-CoV-2 el 63.4% dijo lo mismo. En cuanto a la pérdida de empleo para alguien de su familia que contribuía a la economía del hogar, la en SARS-CoV-2 encontró que el 27.4% reportó eso, y ahí hubo un error de dedo en la diapositiva, les pido una disculpa, no es el 34%, es el 54%, es decir, fue el doble en estas localidades respecto a lo que se observó para las clases media y media alta. Y es similar a lo reportado por diversas asociaciones civiles que trabajan con el sector de la población indígena mexicana y que realizaron trabajo en 42 comunidades. Ellos también aplicaron encuestas vía telefónica y ahí ellos encontraron que el 40% reportó que algún familiar que contribuía a la economía del hogar perdió su trabajo durante la pandemia. Siguiente, por favor. En cuanto a si le habían pagado el sueldo completo, un 35% únicamente dijo que sí, el 65% comentó que no. Siguiente, por favor. Si habían tenido que posponer sus ventas, un 51% dijo que sí, un 49% dijo que no. Esto no solo se refiere a ventas de productos agrícolas, era ventas en general. Por ejemplo, si alguna mujer vendía algún tipo de producto por catálogo, entraba aquí también. Siguiente, por favor. En cuanto a si tuvieron que posponer labores productivas, el 56% dijo que sí, únicamente el 44% dijo que no. Siguiente, por favor. Y si faltaron o subieron de precio los insumos que utilizaba para realizar su trabajo, el 60% dijo que sí, mientras que el 40% comentó que no. Siguiente, por favor. Cuando se les preguntó directamente si sus ventas se habían reducido a raíz de la pandemia, un 43% dijo que sí, un 57% comentó que no. Siguiente. Este tema de las ventas es particularmente importante. Un estudio realizado en el contexto de la pandemia y realizado en China, que sabemos que es uno de los países que ha tenido unos logros tremendos al momento de reducir la pobreza. Durante la pandemia ellos estuvieron interesados en evaluar en si personas que habían salido de la pobreza, habían abandonado ese umbral y vivían en localidades rurales, si el hecho de vender productos agrícolas tenía algún efecto en su percepción, en la percepción que ellos tenían del riesgo de volver a pobreza. Ellos encontraron que las personas que vendían productos agrícolas, vendían vegetales, percibían un menor riesgo de volver a ser pobres a raíz de la pandemia que las personas que no vendían este tipo de productos. Es decir, una persona que vende productos agrícolas consideraba menos probable que la pandemia lo devolviera a la pobreza que las personas que no vendían este tipo de productos. Por lo que pues la reducción de las ventas asociada a la pandemia, la necesidad de posponer las ventas, puede tener efectos en esta población al aumentar los niveles de pobreza. Siguiente, por favor. Cuando se les preguntó si habían tenido que pedir dinero prestado o empeñar cosas, el 52% dijo que sí. Siguiente, por favor. Cuando les preguntó si tuvieron que realizar trabajos adicionales, ellos directamente o alguien en sus casas, el 59% dijo que sí. Siguiente, por favor. Una pregunta interesante que les hicimos fue si comenzaron a utilizar más productos de su traspatio para complementar sus alimentos. Un 78% dijo que sí. Siguiente, por favor. 12 minutos, Fernando. Sí, ya prácticamente terminamos. Nosotros preguntábamos esto porque en la península de Yucatán es muy común el cultivo de jardines domésticos a los que comúnmente se les llama solares. Y una pregunta que nos quedó después de realizar este estudio es cómo los solares pudieron haber contribuido a mitigar los efectos de la pandemia desde múltiples dimensiones. Los solares son sistemas agroforestales sustentables que datan de siglos, creo que incluso milenios, y que pueden aportar en múltiples dimensiones: seguridad alimentaria al proporcionar alimentos, como en la pregunta que les decíamos, a la economía por vender productos, medicina tradicional porque también se cultivan plantas medicinales que algunas pueden ser usadas como tratamiento primario ante el COVID en ausencia de médicos, además de beneficios en recreación y salud mental. Siguiente, por favor. Siguiente. Si recibían algún apoyo del gobierno federal, el 42% dijo que sí. Siguiente, por favor. Y entre los que recibían apoyo, el tipo de programas sociales más importantes fueron Sembrando Vida, que pues la idea es promover este tipo de sistemas de cultivos sostenibles, estos sistemas agroforestales, y las becas Benito Juárez, que beneficiaban al 37%. Siguiente. Y al respecto, dado que este tipo de programas sociales implican aportes en efectivo, una pregunta que nos quedó es si los impactos de la pandemia habían sido más severos para aquellos que no recibían programas sociales. Es algo que nos queda pendiente por investigar. Siguiente. Simplemente ya quisiera agradecer a las personas e instituciones que participaron en el estudio y quedo atento para responder sus preguntas si hubiera alguna en particular.
Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Hay alguna pregunta? Daré oportunidad a una pregunta, si no, para pasar al siguiente ponente. Bueno, estimado Fernando, parece que no hay preguntas. Te agradecemos mucho tu presentación y esperemos que en el transcurso de esta mesa puedan hacer alguna pregunta si surge por ahí, ¿no? Y la pondrán en el chat. De Gracias. acuerdo, muchas gracias. El ponente anterior, que era Antonio, todavía tiene problemas. No sé si Francisco Javier Ugalde esté ahí y pueda hacer su presentación. Francisco. Sí, doctor Francisco, a mí me pasaron a la 1:30. ¿Te pasaron a la 1:30? Sí, y ya avisé a todos los demás autores. O sea, te pasaron para el final de la mesa, ok. Ajá. Bueno, Micrio de la Cruz está. Doctor. Ajá. Va Luzmila Herrera. Ah, bueno, Luzmila está. Sí, buenas tardes, doctor. Lo que pasa es que pedí cambio porque precisamente tengo otra ponencia a la 1:30 en otra sala, entonces solicité el cambio de Perfecto, hora. ¿no? Entonces, ¿podemos si hacer me pruebas si permiten? ya se escucha Antonio también, doctor? A ver si activa su micro, Antonio. A ver. Nada más para ver si se activa el micro y que presente Luzmila y después Antonio, ¿no? Porque Sí, ya, claro. ya Luzmila está lista. Antonio Gutiérrez. No, sigamos, doctor. Gracias. Lo vuelvo a llamar. Bueno, entonces tengo el gusto de presentar a Luzmila Herrera Pérez con el tema de materia orgánica, pH, nitrógeno, fósforo y potasio como indicadores del manejo sustentable en plantaciones agaveras. Luzmila, adelante, tienes 12 minutos para la presentación. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, ya presentó el doctor el título de esta investigación que forma parte precisamente, no sé si podrían regresarme a la anterior, gracias. Bueno, les decía, este trabajo forma parte de mi tesis doctoral y bueno, los doctores que colaboraron en este trabajo están adscritos a la UPAEP, a la UAP y al Colegio de Posgraduados Campus Puebla. Ahora sí, por favor, a la siguiente. Miren, para ponerles en contexto, les presento estas gráficas obtenidas del Consejo Regulador del Tequila, en donde, bueno, no voy a profundizar, pero lo que quiero resaltar es precisamente la importancia del consumo de tequila en 2020 y cómo ha ido aumentando paulatinamente del 2019 a 2020, tanto la producción del tequila como el consumo de agave para esta bebida. Por favor, la siguiente. Bueno, como antecedentes tenemos que el cultivo del agave se establece principalmente bajo el sistema dominante denominado monocultivo. Esto lo refieren Sánchez y Zapata. Sin embargo, en 2017, RD Colaboradores refieren también que este cultivo de agave se establece bajo dos sistemas de producción, tanto monocultivo y en menor proporción en policultivo. Para hacerles una diferencia entre el monocultivo, bueno, este sistema hay un uso persistente de agroquímicos y una limitada o nula aportación de enmiendas orgánicas al suelo. Al contrario de los policultivos, en donde se han identificado algunas prácticas agroecológicas que realizan los productores, entre ellas las que destaca, bueno, es la incorporación de materia orgánica al suelo a través del libre pastoreo con el objetivo, bueno, tiene tres objetivos: reducir la maleza, minimizar los costos de compra de pastura para el ganado y pues como uso abono biológico u orgánico. La siguiente, por favor. Ay, creo que se pasó uno. Es una imagen donde les quiero mostrar precisamente la diferencia entre estos dos tipos de manejo de cultivo. De frente pueden ver a su mano izquierda el monocultivo y el policultivo. Aquí lo que quiero señalar en el sistema de policultivo es que en el municipio de Tequila nosotros identificamos
que se intercala con, principalmente con maíz, con frijol, con cacahuate, con jamaica, en algunos casos nopales y en algunos bordes también podemos encontrar el maíz intercalado con la ciruela, árboles de ciruela. La siguiente, por favor, ahora sí. Bueno, ya entrando al tema de la evaluación de la sustentabilidad, bueno, es indispensable conocer cuáles son estos indicadores de calidad del suelo precisamente para medir esta característica. Algunos indicadores químicos principales de la calidad del suelo son la disponibilidad de nutrientes, el pH, la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, el contenido de nitrógeno total y la materia orgánica. Esto según Gutiérrez y colaboradores, en 2018. Bueno, uno de los más característicos de estos indicadores químicos, bueno, es la materia orgánica, pues depende de ello la fertilidad y la productividad. El porcentaje de materia orgánica que puede contener el suelo, según Quiroga, difiere por el tipo de manejo. Normalmente cuando se realiza bajo algún tipo de manejo, se reduce la materia orgánica en comparación con aquellos sistemas naturales. La siguiente, por favor. Que respecto a la justificación, bueno, uno de los principales motivos para realizar el análisis de los indicadores físico-químicos del suelo es precisamente para determinar la capacidad de este y, bueno, para satisfacer los requerimientos nutricionales del cultivo. Por lo tanto, el análisis de suelo es necesario en los policultivos, según Martínez Palacios, ya que en este tipo de manejo se extrae una gran cantidad de nutrientes, pero también se aporta materia orgánica, sin embargo, no se conoce el balance final. Bueno, pues, ¿cuál fue el objetivo de esta investigación? Identificar la incidencia que tiene este manejo agronómico, tanto de monocultivo como policultivo, de específicamente agave tequilana, que como sabemos, pues es la única especie con la que se puede elaborar tequila, sobre los indicadores de calidad del suelo para corroborar la sustentabilidad agroecológica. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron nuestros materiales y métodos? Bueno, se realizó en el municipio de Tequila, el cual pertenece al estado de Jalisco. En esta diapositiva les presento algunas características climatológicas del municipio, pero quiero resaltar el tipo de suelo, el cual el Lubisol es el representativo en este municipio, y los suelos están destinados principalmente a la agricultura, tienen rendimientos moderados y hay una alta susceptibilidad a la erosión. Siguiente, por favor. Okay, ¿cuál fue la metodología? Bueno, en cada sitio o plantación se colectó una muestra compuesta de suelo, se obtuvieron 6 submuestras por hectárea y cada una de estas muestras fue de 1 kilo, las cuales se separaron dos muestras por tipo de plantación, es decir, monocultivo y policultivo. Se seleccionaron entonces un total de 8 muestras. En la siguiente imagen, por favor, les muestro cuál fue la distribución de la toma de suelos. Bueno, fue entre melgas, como podemos ver en la imagen que les presento a la izquierda, y entre plantas. Bueno, en Tequila se denomina melgas a los surcos. ¿Cuál fue el objetivo de obtener o hacer esta diferenciación? Es que, bueno, de identificar y diferenciar el mayor porcentaje de materia orgánica, ya que en el policultivo, bueno, al intercalar otras especies, bueno, normalmente se dejan los esquilmos o los residuos agrícolas, como podemos ver en la imagen de abajo, mientras que en monocultivo pues se aplica directamente el fertilizante en la planta, en este caso los agaveros aplican urea. La siguiente, por favor. Bueno, las submuestras se mezclaron de forma homogénea, se redujo un total a 2 muestras por plantación. Las muestras fueron etiquetadas con información característica de las plantaciones. Previo a la caracterización, fueron secadas, tamizadas para realizar su análisis físico-químico correspondiente en el laboratorio. Siguiente, por favor.
Bueno, los resultados que se obtuvieron de los análisis del suelo fueron referenciados y comparados por la metodología diferencial integrada, que está propuesta por Uvalle en plantaciones de agave tequilana específicamente, y también por los resultados del Laboratorio de Nutrición Vegetal, en los cuales, bueno, el análisis se realizó en este laboratorio, que pertenece al Colegio Postgraduados Campus Montecillo, y bueno, se realizaron medias y un análisis de varianza en el programa estadístico SPSS. Siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron estos valores de referencia? Aquí hay un pequeño error, disculpen. Bueno, fueron deficiente, bajo, medianamente bajo, suficiente, medianamente alto, alto y exceso. Estos fueron los valores de referencia que se utilizaron para interpretar los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bueno, el análisis de suelo reflejó que las muestras 5 y 7 para la variable de materia orgánica es mayor en policultivos, entre plantas y melgas, comparado con el manejo en monocultivo. Y en cuanto a los valores nutricionales, en el NPK específicamente, todos fueron mayor en policultivo y entre melgas, ya que, bueno, como les había mencionado con antelación, pues hay un aporte de materia orgánica a través del estiércol, del pastoreo libre, y la aplicación de productos químicos del cultivo con el que se intercala. Y bueno, aquí les muestro las imágenes. Respecto al pH, en monocultivo fue de 5.7 en general y en policultivo fue de 5.65, es decir, suelos ácidos. Como referencia tenemos que Valenzuela indica que en la zona de Tequila los suelos tienen un pH de 5.6. Normalmente el pH de un suelo es bajo por el exceso de fertilizantes con azufre por largos periodos. Y en Tequila el suelo predominante, como también ya lo había mencionado, es Lubisol, que se caracteriza por la acumulación de arcilla. Son suelos rojos o amarillentos, los cuales son inundables y ligeramente ácidos. Entonces coincide con los datos obtenidos derivados del análisis del suelo. Ok, la siguiente, por favor. Ahora no, ok. Bueno, en este cuadro les presento los resultados de los parámetros edafológicos evaluados, en donde podemos observar lo que ya les había mencionado, que hay un mayor porcentaje en el sistema de manejo en policultivo y entre melgas. Siguiente, por favor. Bueno, nos encontramos que los análisis estadísticos no nos permitieron detectar diferencias significativas. Sin embargo, el policultivo presenta resultados mayores. Cuando se comparan las medias de los resultados entre el mismo manejo, entre melgas y plantas, tienen diferente distribución. En general, existe un balance adecuado entre los parámetros y Gutiérrez menciona que las prácticas de manejo aplicadas en los sistemas agrícolas suelos propician pues unas mejores condiciones nutricionales y biológicas con incrementos en el contenido total, tanto de nitrógeno, nitrato y fósforo disponible. La siguiente, por favor. En esta otra tabla, también estos fueron parámetros de referencia y bueno, podemos encontrar que en policultivo la mayoría fueron suficientes, ricos y altos. La siguiente, por favor. Ok, bueno, ya como parte de las conclusiones, el porcentaje de materia orgánica, aunque no fue, les comentaba, estadísticamente significativa la diferencia, pero sí fue mayor en las plantaciones bajo sistema en policultivo que en monocultivo. Las muestras entre melgas presentaron diferencias, bueno, esto también debido al pastoreo libre que se realiza en las plantaciones, a la aportación de los esquilmos agrícolas de los cultivos con los que se intercala, ¿no? El contenido de nitrógeno, fósforo y potasio fue mayor entre melgas en el sistema de policultivo. Y bueno, los parámetros evaluados no mostraron diferencias significativas, sin embargo, la materia orgánica presentó mayores porcentajes, el cual podría ser utilizado como un indicador de manejo de sustentabilidad en plantaciones de agave tequilana, debido a que la práctica de intercalar cultivos pues genera una mayor aportación de materia orgánica al suelo, aunado a libre pastoreo. Bueno, me parece que es la última. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Luzmila, justo a tiempo. Esperemos que los asistentes hagan alguna pregunta. Sí, no, fue muy rápido, creo. No, está bien. Esperemos, si tienen alguna pregunta, los participantes, los asistentes para Luzmila, pueden hacerla. Adelante, por favor. Luzmila, parece que no hay preguntas. Creo, o que quedó muy claro o no quedó claro. Muy bien, muchas gracias. Puede ser, te agradecemos tu participación. Que tengas buen día. Me pregunto si Antonio Gutiérrez está listo. Antonio, ¿estás por ahí para la presentación? Parece que no, todavía tiene problemas. No sé, están tratando de resolver este problema técnico con Antonio. Si está Emigdio de la Cruz y puede participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente, Emigdio de la Cruz. Perfecto. Emigdio, muchas gracias. Entonces si no tienes inconveniente, vamos a hacer tu presentación, porque el primer ponente tuvo problemas, tiene problemas para conectarse. Para empezar, entonces, estamos adelantando por si él logra resolver este problema, se dé su presentación al final, y por eso estamos adelantando. Te agradezco tu disponibilidad. Bueno, seguimos con las presentaciones. Ahora sigue Emigdio de la Cruz de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense con la aplicación de herbicidas. Adelante, Emigdio, por favor. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En principio, pues es un gusto estar aquí. Este trabajo es producto de la investigación de un estudiante de la ingeniería y bueno, como parte del cuerpo académico de la universidad en la carrera de agrobiotecnología, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. Se hizo un trabajo sobre herbicidas. Ahorita les platico un poquito más. La siguiente, por favor. Bien, bueno, pues es un hecho que los herbicidas en México pues tienen gran uso, es una realidad que ahí está a pesar de todos los problemas que se han generado y que generan en muchos lugares del país, ¿no? Entonces, en la Huasteca no somos ajenos a esa realidad. De hecho, para la producción de diversos cultivos, maíz, frijol, cítricos, pues bueno, ahora a veces platicamos, ¿no? Que ya los productores han sustituido el machete, el asadón pues por sus mochilas Persora, ¿no? Entonces, esa es una realidad que hemos encontrado, que tenemos y que tampoco podemos cerrar los ojos ante ello, ¿no? Es por ello que buscando pues una alternativa de tal forma que los daños al ambiente pues sean mínimos, pues se planteó este proyecto, ¿no? Tratar de reducir al menos las dosis de los herbicidas que los productores utilizan. Bueno, mediante pues un ensayo, plantear una alternativa de solución o de uso de herbicidas de manera más racional, ¿no? Ese es ese es el objetivo del trabajo que se planteó con el estudiante. Adelante, por favor. Bueno, bueno, ahí hay mucho, como les comentaba, ¿no? Hay gran diversidad de cultivos. Para nosotros, pues el maíz es uno de los cultivos más importantes acá en la Huasteca, y pues es donde los agricultores pues usan herbicidas tanto de contacto como sistémicos, ¿no? Para pues para controlar las malezas, además de que, bueno, es cierto que aquí en esta región, pues por las condiciones de clima, lo sabemos todos, los que somos de regiones tropicales, pues las malezas, o bueno, en este caso arbences, pues crecen con una velocidad que pues no da tiempo. Entonces eso es parte de lo que el productor dice, bueno, es que si yo lo hago de manera manual, no me da tiempo, ¿no? Pero bueno, también es una realidad que a veces aplican dosis mayores de las recomendadas incluso, ¿no? Entonces, por eso es el objetivo de esta alternativa a productores. La siguiente, por favor. Bueno, se realizó en lo que es en el municipio de Tantoyuca el trabajo, en una localidad ahí que se conoce como El Remanso. Entonces se utilizó un diseño en parcelas divididas, que fue el que
tenemos dos factores, el factor A que fue correspondiente a los herbicidas, y bueno, ahí están los nombres de los herbicidas, ¿no? que utilizamos, uno de sistémico y otro de contacto, y bueno, el factor B, como el factor el método de aplicación, ¿no? de herbicidas, ¿no? Entonces, esa fue el diseño experimental y pues los factores que se evaluaron, ¿no? La variable respuesta, pues fue la cantidad de malezas que había, o de arbences, perdón, después de 30 días y 60 días, ¿no? Bueno, se midió al principio y 30 días después de la aplicación, ¿no? Fue la densidad de maleza, plantas por metro cuadrado, después de la aplicación, ¿no? Entonces, antes y 30 días después. La siguiente. Bien, pues ahí se plantea, ¿no? La distribución de tratamientos. Hicieron tres repeticiones, 3 bloques. Están ahí pues el factor A, el herbicida, y bueno, dentro de el método de aplicación, ¿no? Ese fue el diseño, con 3 repeticiones. Adelante. Bueno, el método común, el que utilizan la mayoría de los productores, pues bueno, es ese, ¿no? Básicamente es una dosis de 12 mililitros por litro. Entonces, y bueno, ese se utiliza en mochilas generalmente entre 15 y 20 litros de agua, ¿no? Entonces, ese es el método común y ese es el que se utilizó para evaluarlo contra el método que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, esa es la forma, la conocen como una técnica de doble pasada, de lado y lado del surco, para cubrir la mayor cantidad posible, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? Entonces, y algo que también cambian a veces los productores, pues es la velocidad, ¿no? De aplicación que a veces no cuidan, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la alternativa, pues básicamente es reducir la dosis, ¿no? O sea, creo que hay generalmente los productores usan una dosis alta, y bueno, entonces es utilizar una dosis menor, se reduce alrededor de un 30%, para pues lograr y ver el efecto, ¿no? Eso es lo que se busca. Y bueno, buscar modificar también el modo de aplicación, elevando un poco más la varilla de aplicación. Eso me permite cubrir más terreno y no aplicar mayor cantidad de líquido, ¿no? Eso también es una cuestión importante, ¿no? Entonces, ese fue el planteamiento, ese fue el planteamiento que durante el trabajo de investigación, ¿sí? Bueno, la evaluación se hizo en 1 metro cuadrado, ¿no? Perdón, ahí en el área de medición, pues fue en un espacio dentro de las parcelas de aplicación de manera aleatoria, ¿sí? Se marcó un área de 1 metro cuadrado con estacas, donde se contaron las plantas, ¿no? Que habían quedado después de las aplicaciones, antes y después de las aplicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, parte de lo que son las plantas o arbences que encontramos, ahí están, bueno, hierba amarilla, que acá la conocemos, esta parte argemonia mexicana, o sea, malezas comunes o plantas comunes dentro de las milpas, ¿no? En estas localidades, ¿no? Un ejemplo ahí de lo que encontramos en las localidades. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que obtuvimos? Entonces, esa es la diversidad que tuvimos o que teníamos al iniciar el experimento. Ahí está la cantidad, la cantidad de plantas por metro cuadrado que se encontraron. Vean, pues, la diversidad que tenemos, ¿no? De lo que es el chicalote es muy, muy común, la escoba amarga, o sea, son de los más abundantes, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, para ver cómo queda. Eso fue antes del experimento, ¿no? Y vean, bueno, esto ya es después de la aplicación, o sea, después de las aplicaciones de los herbicidas, cómo se da un cambio, ¿no? O sea, se controlan algunas malezas que son más sensibles a los herbicidas aplicados, y bueno, hay un cambio en la cantidad y en el tipo de maleza que sobrevive, ¿no? Después de las aplicaciones, ¿no? Aquí se pueden observar cuáles son las que quedan después, ¿no? O sea, las más sensibles y las más que toleran un poco más los herbicidas son las que sobreviven después de las aplicaciones. La siguiente, por favor. Bueno, ya cuando hacemos un análisis estadístico, podemos apreciar que, pues bueno, eso ya se ha visto en varios trabajos, que la aplicación de un herbicida sistémico, pues tiene mayor control sobre el número de
malezas en el número de plantas por metro cuadrado, pues se puede observar que pues bueno, el herbicida sistémico controló mucho mejor la cantidad de plantas, ¿no? De arbences, o bueno, al uso la conocemos como malezas, ¿no? En cambio, el de contacto, pues sí controló, pero todavía se tenía un mayor número de plantas por metro cuadrado, ¿no? Cuando se evalúa la parte del método, los métodos de aplicación, no hay diferencias estadísticas significativas, se mantiene la paridad ahí, no hay diferencias. Pues bueno, eso nos habla de que sí se puede reducir la dosis de aplicación y habría que tal vez evaluar un poquito de una dosis más baja, de tal forma que pudiéramos dar una alternativa a los productores, ¿no? En lo que encontramos una solución ya a este problema de los herbicidas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, lo que ya les habíamos, o lo que ya les había comentado, ¿qué es lo que concluimos? Pues bueno, lo que es el método común, no hay diferencias entre los métodos, el método común utiliza grandes cantidades tanto de agua como de herbicida, entonces ahí podríamos reducir tanto el volumen de agua y la cantidad de herbicidas aplicado, ¿no? Entonces, y pues el herbicida sistémico, pues tiene un mejor control, ¿no? Sí hay una diferencia con los herbicidas de contacto. Aquí el detalle es que muchas veces por el costo los productores prefieren aplicar herbicidas de contacto y bueno, eso aumenta pues la contaminación en los terrenos del cultivo, ¿no? De allá en las milpas de allá de la región, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos aquí en la región con este trabajo de nuestros estudiantes y bueno, pues es lo que les queríamos compartir, es lo que compartimos con ustedes. Bueno, hay parte de la literatura que se consultó y bueno, no sé, si hay preguntas, hay dudas, un poco rápido también aquí los problemas de la app, pero bueno, ahí eso es lo que queríamos compartir. Muchas gracias, Emilio. Te agradecemos la presentación. Por favor, si tienen preguntas o comentarios, con gusto, tenemos tiempo suficiente para preguntas y comentarios. Dado que Emilio terminó justo a tiempo para poder dar oportunidad de que ustedes comentaran o preguntaran. Bueno, Emilio, parece que como que no quieren preguntar el día de hoy, ¿verdad? Ricardo dice que sí. Ya Ricardo Mendoza está levantando la mano también. Adelante, Ricardo, mientras leo otra pregunta de Ibna. ¿Qué tal? Buenos días, Emilio. Pues felicidades por el guiar esta investigación. Creo que se me hace muy buenos los resultados, ¿no? No hay diferencia entre si se aplica más o menos, ¿no? Eso es algo que pues ayuda inmediatamente a que hasta reduzca la contaminación al suelo, ¿no? Y me llamó la atención que tienen mucha presencia acá en la Universidad de Puebla, en la Benemérita, se hizo estudios en donde el chicalote se puede hacer para controlar principalmente chapulín y funciona muy bien. Entonces, pues bueno, si se sigue haciendo como, o este alumno tiene intención de seguir pues aportando, creo que se podría proponer el cosechar esta planta de chicalote para la preparación de un extracto vegetal que pueda ayudar a funcionar hasta a controlar otras plagas y que no se vea como una hierba mala, sino como una planta que pueda ayudar a pues tener más beneficios, ¿no? Claro, yo creo que aquí lo que falta es un manejo más integral, como bien mencionas. Nosotros también hemos evaluado contra gorgojo en maíz y bueno, sí, también funciona para su control. Entonces creo que nos falta trabajar un poco más, como bien dices, de manera más integral, pues viendo en campo, no sé, habría que verlo si funciona como un repelente para otras plagas en maíz, ¿no? Digo, esa parte también nos hace falta. Gracias por la recomendación. Emilio, Ibna Yolanda Trigueros dice que en las comunidades usan plantas medicinales porque veo que eliminan la mayor parte de ellas con esas aplicaciones. Entonces me imagino que quiere que hagas algún comentario al respecto.
Sí, bueno, acá todavía tenemos lo que es el sistema Milpa y eso, pues, pero sí, desafortunadamente, poco a poco esto de los monocultivos ha ido, pues, reduciendo esos espacios, ¿no? Del uso de esas plantas, ¿no? Hay evidencias también en la Huasteca de que sí tenemos eh, esas plantas, la mayoría que están en las milpas o junto con el maíz, pueden tener un uso, ¿no? Contra algunas enfermedades, pero es cierto, la gente ha dejado, digo, a reserva de que hay otros datos, pero la gente sí ha dejado de utilizarlos. Tal vez hace falta fomentar esa parte, ¿no? Pero es cierto, por ejemplo, la hierba amarga, todas esas plantas pueden utilizarse para control de enfermedades, ¿no? En seres humanos. Ok, gracias. Gracias. El doctor Arturo Pérez dice que pregunta qué opciones están implementando las comunidades rurales para el control de alberces sin uso de herbicidas sintéticos. Bueno, todavía hay una proporción de personas de productores que, bueno, acá todavía ocupan el sistema de milpa, ¿no? Y eso permite que ellos, en la gran mayoría de los casos, conserven buena cantidad de plantas, ¿no? Pero la realidad, y eso por eso fue la iniciativa de este trabajo, es que ya muchos, habría que hacer un censo a ver cuántos productores, la mayoría aplica herbicidas sin mayores eh, consideraciones, ¿no? Esa parte de la capacitación a productores, sí, a veces nos rebasa, ¿no? Porque pues ellos usan, es muy común ver acá ya a los productores ya con su mochila, con su aspersora, y pues ya sin el machete, ¿no? El asadón. Sí todavía se conservan, hay plantas, por ejemplo, acá tenemos mucho lo que es el Nescafé o Mucuna, que también se utiliza como cobertura, nada más que luego a veces los productores no les gusta porque es muy invasiva, ¿no? Pero hay opciones, pero creo que lo que sí nos está rebasando un poquito es esa falta de capacitación a productores o de convencerlos, ¿no? De que hay otras alternativas a diferencia de los herbicidas, ¿no? Diferentes a los herbicidas más bien. Gracias, Emilio. Ibna agradece la respuesta que diste. En este momento son todas las preguntas que hay y que han hecho. Te agradecemos mucho tu participación, Emilio, por excelente presentación, así como las otras que han sido muy buenas y que bueno, enriquecen esta reunión, este Congreso SOMA, ¿no? También quiero comentar que el primer ponente, Antonio Gutiérrez, no pudo solucionar los problemas de internet que tiene para conectarse y pues no va a poder presentar, no va a poder hacer su presentación. Por lo tanto, vamos a tomar el receso. No falta mucho para empezar el receso, que empezaba a las 12:30, faltan 8 minutos, y continuamos con esta mesa a las 12:45, en donde el moderador será el doctor Arturo Pérez. Entonces, por el momento les agradecemos su presencia, no se vayan. En unos 20 minutos más continuamos en esta mesa para finalizar a la hora prevista. Les agradezco a todos por el momento, por su participación y nos vemos en un rato. Gracias, buena tarde. Gracias, buena tarde.